Enciende una vela o un mechero y míralo fijamente. Parece algo vivo, ¿verdad? Baila, respira, se alimenta, crece y si lo tocas, te muerde. Pero si te pregunto qué es exactamente eso que estás viendo, probablemente no sepas qué contestar. Piénsalo bien. ¿Es un sólido? Claramente no. Puedes pasar la mano a través de él. ¿Es un líquido? Pues no se derrama. Siempre lucha por ir hacia arriba. ¿Es un gas? Bueno, sí, emite gases, pero puedes ver la llama definida, con bordes y forma. Y los gases, por definición, suelen ser invisibles. Entonces, ¿qué demonios es el fuego? Pues bien, con este vídeo te voy a demostrar 4 cosas. 1. Que el fuego no es materia, es un proceso. 2. Que su forma la esculpe la gravedad y que en el espacio se vuelve una esfera azul. 3. Que existe el fuego invisible y que aún así puede matarte. Y 4. Que el sol no es de fuego, no, pero brilla por una ley todavía más inquietante. Y si después de esto, de darle play a este vídeo, vuelves a mirar una vela de la misma forma, me retiro. Porque puede que llevemos más de 1 millón de años conviviendo con el fuego, robándolo a las tormentas, protegiéndolo de la lluvia y cuidándolo como nuestro tesoro más sagrado. Pero encenderlo a voluntad, fabricarlo desde cero en la palma de nuestra mano, eso fue una conquista mucho más reciente. Es la herramienta que nos bajó de los árboles y finalmente la que nos impulsó hasta la luna. Y sin embargo, la gran mayoría de la gente vive y muere sin entender su verdadera naturaleza. Porque el fuego no es una cosa, el fuego es un evento, es una cicatriz en la realidad, donde la química se vuelve tan violenta que la física clásica empieza a romperse ante nuestros propios ojos. Pero, ¿por qué? ¿Qué clase de coreografía cuántica tiene que ocurrir para que la materia decida estallar en luz? Hoy en Ciencias de la Ciencia vamos a desmontar la realidad de lo que quema. Vamos a viajar al interior de una llama para ver cómo los átomos se despedazan en una danza termodinámica desenfrenada. Vamos a rastrear la energía de esa cerilla hasta el corazón de nuestra estrella, para demostrarte que el Sol, en realidad, no es lo que crees. Soy JJ Priego y hoy vas a descubrir que no estás viendo luz, estás viendo la agonía de la materia. Te voy a explicar la física y la mecánica del fuego. ¿Estáis listos para quemaros? Pues vamos a curiosear. Para entender el monstruo, primero tenemos que diseccionarlo. Volvamos al colegio un segundo, pero para romper lo que te enseñaron, porque te dijeron que hay 3 estados de la materia: sólido, líquido y gas. La mesa es sólida, el agua es líquida, el aire es gas. Bien, pues el fuego no es ninguno de los 3. Mucha gente, sobre todo en internet, te dirá que el fuego es nuestra ventana cotidiana al 4.º estado de la materia, el plasma. Pues no, no es así. Para crear un plasma real, no tienes que romper átomos como si fuera física nuclear. Tienes que hacer algo a la vez más sutil: arrancarles sus electrones. Tienes que convertir un gas dócil en una multitud de cargas libres, una sopa eléctrica capaz de conducir corriente de forma seria. Las estrellas son de plasma, los rayos de una tormenta son de plasma, pero tu vela está muy lejos de ser plasma. Y es que la llama de tu vela no es un horno uniforme, es un mapa. La mayor parte de ese fuego que ves, vive alrededor del 1.000.000 de grados. Pero en el borde externo, esa frontera casi invisible donde por fin entra el oxígeno fresco, aparecen picos térmicos que pueden rozar los 1.300 o 1.400 grados. Es un infierno para nuestra piel, sí, pero a nivel cuántico, lo que ocurre ahí no es un océano eléctrico. Hay ionización, sí, pero en trazas. Hay átomos perdiendo electrones, pero es una cantidad tan minúscula que no domina el comportamiento del gas. Es un fuego bestial, pero no es un plasma de verdad. Entonces, si el fuego no es un sólido, ni un líquido, ni un gas, ni un plasma, ¿qué es exactamente? Pues la respuesta es mucho más hermosa. Como os digo, es un evento, es un proceso fugaz, es la física y la química bailando un vals ante nuestros propios ojos. Porque si te fijas en la base de la llama, verás una zona azul, tenue, casi transparente. Ahí no es donde el fuego descansa, ahí es donde está la sala de máquinas. Lo que ves es una cirugía a escala atómica.
El calor es tan bestia que no solo quema la materia, sino que desmonta las moléculas como si fueran torres de Lego. Las desgarra en piezas sueltas, nerviosas e incompletas, a las que los científicos llaman radicales. Imagina que estas piezas son solteros desesperados, unos solteros que corren por un baile caótico, buscando a alguien a quien agarrarse. En ese frenesí, chocan y se golpean con tanta fuerza que sus electrones se vuelven locos y pegan un salto hacia arriba, como si hubieran pisado una cama elástica ardiente. Pero el universo es un contable implacable, porque no permite que la materia se quede con energía que no es suya para siempre. Inevitablemente, esos electrones que subieron a la cama elástica tienen que bajar, y como la energía no puede simplemente desaparecer, tienen que pagar un peaje para volver a casa. Pues bien, ese peaje es un diminuto y perfecto paquete de luz. Un fotón, ese resplandor azulado que ves, no es solo calor, es lo que los científicos llaman quimioluminiscencia. Es luz naciendo directamente de la intimidad de los átomos, sin pasar por el relleno de las cenizas. Es una luz tan pura que en el laboratorio se convierte en una huella dactilar inconfundible. Cada tono de ese azul tiene un nombre propio, como si fueran las notas de una partitura invisible. Tenemos al CH asterisco, carbono a hidrógenos excitados, al C2 asterisco, dos carbonos abrazados, e incluso el OH asterisco. Pues bien, esto no son letras y números, son radicales gritando, en colores precisos que solo ellos conocen. No estás viendo simplemente cosas ardiendo, estás siendo testigo de un concierto cuántico donde billones de electrones descargan su energía al unísono, obedeciendo la regla del vacío cuántico de Planck. Esta fórmula que lees, delta E, es igual a H por nu. Y sí, sé lo que estás pensando. Suena al código secreto de un examen de física que vas a suspender, pero vamos a traducirlo al lenguaje del cosmos, porque lo que dice es asombroso. Ese primer símbolo, la letra griega delta mayúscula, que parece un pequeño triángulo, en física siempre significa una sola cosa: cambio. Así que delta E es simplemente el tamaño del salto que da el electrón. Es la altura de la cama elástica desde la que cae al vacío. Cuanto más alto sea el salto, más energía tendrá que soltar para volver al suelo. Y del otro lado tenemos la H. Es la constante de Planck y no es un número aburrido, es el píxel mínimo de la realidad. Es la regla de medir más pequeña del universo, el bloque de Lego básico que dicta que la energía no puede fluir como un río, sino que viene en paquetes indivisibles. Es el compás que marca el ritmo del baile de los átomos. Y por último, esa letra que parece una V cursiva no es una V, es la letra griega nu. Ella representa la frecuencia, pero en nuestro idioma de humanos primates significa algo mucho más sencillo. Significa el color. Lo que esta ecuación te está gritando a la cara es que el tamaño del salto del electrón, filtrado por los píxeles del universo, es lo que decide exactamente el color de la llama que calienta tu café. No es una casualidad artística, es un cálculo matemático perfecto, ocurriendo billones de veces por segundo en tu cocina. Estás viendo la mecánica cuántica a plena luz del día. Es el universo, recordándote que sigue sus reglas más estrictas, hasta en el último suspiro de una cerilla. Por cierto, si te fascina cómo el control de esta pequeña reacción química por parte del Homo erectus cambió para siempre la anatomía de nuestro cerebro y nos hizo humanos, te recomiendo, sí, que vayas a ver mi vídeo La historia del fuego en mi otro canal, Historias de la Historia, porque te prometo que te va a encantar. Pero volvamos a la física, porque aquí viene la primera gran paradoja de este depredador. ¿Te has fijado en que el fuego siempre apunta hacia el cielo? Da igual cuánto inclines la vela, la llama se curva, buscando el techo con una terquedad absoluta. ¿Por qué? Bueno, la respuesta no es la química, es la gravedad. La forma del fuego la decide el peso del mundo. Funciona como un ascensor invisible. El fuego calienta el aire, y el aire caliente, al ser más ligero y menos denso, sale disparado hacia arriba, como un globo de helio. Mientras tanto, el aire frío, que es más pesado, cae para ocupar su lugar abajo. Y eso crea un viento vertical constante, llamado convección. Ese viento estira la llama, la peina, y le da esa forma de lágrima perfecta. El fuego, tal y como lo conoces, es una escultura moldeada por el tirón de la Tierra. Pero ahora, cierra los ojos e imagina que apagamos la gravedad. Estamos a 400 kilómetros de altura, en la Estación Espacial Internacional, flotando en el vacío. Y encendemos una cerilla. Y ¡pum! Las reglas se rompen. Como allí no hay una arriba ni una abajo, el aire caliente no puede flotar. No hay viento que estire la llama. Sin esa fuerza, el fuego deja de ser una lágrima y se convierte en una esfera azul pálida.
fantasmagórica y perfecta, que flota quieta en el aire. Es una de las cosas más bellas y aterradoras que existen. En la Tierra, el fuego es ruidoso y amarillo porque quema mal. Ese color lo crean rocas de suciedad llamadas hollín. Pero en el espacio no hay nada de amarillo porque el fuego se vuelve un perezoso extremo. Sin viento que le traiga oxígeno fresco, tiene que esperar a que las moléculas de aire choquen contra él por accidente, gota a gota. Es una alimentación por goteo, como si la bestia tuviera que respirar a través de una pajita microscópica. Por eso arde tan lento y tan limpio que no hay hollín, no hay amarillo, solo queda ese azul cobalto pulsando en la oscuridad. Pero cuidado, porque este fuego es un asesino ninja. En tu casa, si algo se quema, el humo sube disparado al techo y activa la alarma. Tu instinto sabe dónde mirar, pero en el espacio el humo no sube, no sube, se queda flotando como una nube quieta, o se mueve hacia donde lo empujen los ventiladores de la nave. Y es por eso que un incendio podría estar devorando un panel de cables a tu espalda, y no verías ni una columna de humo avisándote. El fuego espacial es muy traicionero, porque rompe todas las reglas que tu cerebro de primate aprendió aquí en la Tierra. En el espacio, el fuego no baila, espera en silencio. Pero no creas que aquí en nuestro planeta estamos libres de toparnos con incendios que burlan nuestros sentidos. Porque si un chaval me preguntara, oye JJ, ¿esto puede pasar en mi cocina? La respuesta es un rotundo sí, porque existe algo en la química cotidiana que resulta aún más perturbador: la combustión a baja temperatura, lo que se denomina llamas frías o cool flames. Normalmente, el fuego es un depredador furioso que ruge y te ciega con su luz, pero las llamas frías son como un fuego zombie que no quiere despertar del todo. Ocurren cuando la química se vuelve perezosa y la oxidación es tan lenta que apenas alcanza los 200 o 400 grados. Para un incendio eso es frío, pero para tu mano sigue siendo un infierno. ¿Recuerdas nuestra regla de oro? Sí, delta E es igual a H por nu. Pues aquí, como la energía es tan baja, los fotones que disparan estos átomos son tan débiles que tus ojos casi no pueden registrarlos. Es el fuego operando en puro modo sigilo. Es la química consumiendo oxígeno en la penumbra, fabricando compuestos nuevos sin soltar ni una sola chispa de color. La fiera está ahí, frente a ti, quemando en absoluto silencio, y es totalmente invisible bajo la luz de tu cocina. Y en tu casa, esto puede pasarte con cosas tan comunes como el alcohol de limpieza o el gel desinfectante. Si se derrama cerca de un fogón, puede empezar a arder con una llama azul tan pálida que con la luz del día parece aire transparente. Entonces, ¿cómo puedo evitar que este ninja te muerda? Bueno, primero ventilación. Los gases acumulados son los que invitan al zombie a la fiesta. Y segundo, nunca uses las manos para comprobar si algo está caliente si no ves llamas. Usa el truco del papel. Acerca una hoja de cuaderno a la zona donde sospeches que hay calor. Si el papel empieza a ponerse negro o se enciende por arte de magia, has detectado el asesino invisible. El conocimiento es tu mejor extintor. Pero hay algo todavía más peligroso: el fuego fantasma del metanol. Y para entenderlo, hay que viajar a un lugar donde todo está diseñado para la velocidad y a veces para el horror. La Indy 500 de 1981. En esta carrera, en mitad de los boxes, el piloto Rick Mears empezó a saltar y agitarse desesperadamente, frotándose la cara contra el aire, como si estuviera luchando con un enemigo invisible. Para el público y muchas cámaras no pasaba nada. Parecía una escena absurda, una actuación de mimos en pleno circuito, pero no era teatro. Esto pasó de verdad. La llama era casi invisible a plena luz. Lo que estaba ocurriendo es que el metanol puede arder con una llama tan limpia que apenas genera hollín. Sí, esa suciedad que te decía, de carbono incandescente, que vuelve amarillas y visibles muchas llamas. Pues sin estas partículas brillando, el fuego deja de tener cuerpo visual y bajo el sol puede volverse una trampa excelente. Está ahí, pero tus ojos no tienen nada que agarrar. Y solo supieron dónde atacar cuando el mono de carreras empezó a mostrar señales evidentes, cuando lo invisible se volvió innegable. Y esa es la lección. El fuego no es solo luz y calor. Es un evento químico, un proceso que puede estar calcinando mientras tu cerebro, engañado por la falta de llama visible, todavía cree que todo está bien. Pero bajemos de nuevo a los fuegos que sí vemos, porque necesito contarte el secreto químico que conecta el fuego contigo, con tu propia vida. Porque mucha gente cree que el fuego crea energía.
que la madera tiene energía y el fuego la libera. Pero la realidad es mucho más poética. El fuego es luz solar secuestrada. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un trozo de madera? Es un árbol. ¿Y qué hizo ese árbol durante 100 años? Pues hizo la fotosíntesis. Tomó la luz del sol, tomó el CO2 del aire y usó la energía de la estrella para pegar los átomos de carbono y crear celulosa, crear madera. La madera es una batería de luz solar. Cada enlace químico en ese tronco es un rayo de sol que golpeó una hoja en 1950 y se quedó atrapado allí. Así que cuando enciendes una hoguera, estás pulsando el botón de reverse de la fotosíntesis. El calor rompe esos enlaces. El carbono se suelta, se agarra al oxígeno del aire y se va volando como CO2. Y no solo eso, porque aquí es donde el universo nos regala una de sus ironías más alucinantes. Porque desde que somos niños nos enseñan una regla básica de supervivencia. El agua es el archienemigo del fuego. El agua destruye al fuego, pero la realidad de la química, oculta un secreto hipnótico. El fuego fabrica agua. ¿Sí? El fuego fabrica agua. Lo que oyes, pero antes de explicártelo, si no estás suscrito al canal, ¿a qué esperas? Hago muchos vídeos de este tipo, y si te gusta este o te está gustando, qué mejor que darle al botoncito de suscribir aquí abajo. Es rápido y súper fácil. Pero bueno, para entender este truco de magia, tenemos que mirar el manual de instrucciones de la destrucción. Toma como ejemplo el gas metano, el que sale de los fogones. Su ecuación de combate es esta. Se lee así: metano más oxígeno produce dióxido de carbono y agua. ¿Qué está pasando ahí dentro? Imagina que los átomos son parejas en una pista de baile. En el metano, el carbono está casado con 4 hidrógenos. Están tranquilos, pero entonces llega el calor del fuego, como una música atronadora que rompe todas las parejas. Y en ese caos aparece el oxígeno, que es el soltero más codiciado y agresivo de la fiesta. Y el oxígeno no quiere estar solo, así que se lía a empujones para robarle los compañeros a los demás. Cuando el oxígeno atrapa al carbono, forma una nueva pareja llamada dióxido de carbono, CO2, que sale volando de la pista en forma de humo invisible. Pero cuando el oxígeno agarra por los brazos a los átomos de hidrógeno, ¡pum!, acaba de nacer una molécula de agua, H2O. La cera de tu vela tiene una cadena de parejas muchísimo más larga y compleja, pero su destino es el mismo. El monstruo químico está sudando agua constantemente, pero no la ves porque sale a más de 1000 grados en forma de vapor fantasma, un gas invisible que escapa frenéticamente hacia el techo. El destructor está fabricando su propio veneno en cada segundo que brilla. Y si no me crees, haz la prueba. Toma un vaso de cristal muy frío, acércalo justo por encima de la llama de una vela durante solo un segundo. Retíralo y míralo. Verás cómo el cristal se empaña al instante. Esas diminutas gotas de condensación que emborronan el vidrio no estaban en el aire, son agua pura. Agua recién nacida, forjada en el corazón mismo del fuego. El destructor creando su propio veneno. Flipa, ¿eh? Entonces, ¿por qué no se apaga a sí mismo si está sudando agua? Porque, como os digo, esa agua nace a más de 1000 grados. Nace como un gas fantasma, tan disperso y caliente, que no puede robarle calor a la reacción. Solo cuando choca con tu cristal frío, pierde su energía, se condensa y se vuelve líquida. Y Jota, ¿qué pasa con la energía? Sí, esa luz y calor que sientes en la cara cuando te acercas a una hoguera. Pues, curiosamente, es exactamente la misma energía que el Sol envió hacia la Tierra hace décadas o quizás siglos, atrapada en las hojas de un árbol y liberada ahora de golpe, en un solo segundo. El fuego no es nuevo, el fuego es memoria. Es la historia de la estrella que nos da la vida, contada a cámara rápida. Así que cuando miras una chimenea en invierno, lo que realmente estás viendo son fantasmas de luz solar antigua. Es curiosísimo, ¿eh? Y bueno, aquí el escéptico que llevas dentro puede decir: vale, JJ, si el fuego no es materia y es solo un eco de energía antigua, ¿por qué puedo matarlo? Soplando, con un soplido. ¿Por qué el viento lo empuja como si fuera una bandera de tela? Pues fácil, porque la luz, evidentemente, no se mueve con el viento, pero el gas hirviente que la fabrica, sí, eso sí. Tú no estás soplando contra la luz, estás atacando a la maquinaria microscópica que la produce. Y aquí viene el gran problema. En el colegio te enseñaron el famoso triángulo del fuego.
combustible, oxígeno y calor. Te lo vendieron como si fuera la explicación definitiva, pero es un cuento para niños. La realidad es mucho más siniestra, más elegante y más viva. Lo real en física y química es el tetraedro del fuego: combustible, oxidante, calor y una cuarta pieza. La pieza que casi nadie menciona, la reacción en cadena, porque el fuego no arde. El fuego se propaga, no es un objeto, es un proceso que se copia a sí mismo, un parásito ideal. Y es que funciona así. El combustible es la batería, la cera, la madera, la gasolina. Átomos llenos de energía solar, esperando a ser liberados. El oxidante, nuestro oxígeno, es el matón químico, tremendamente electronegativo, con un hambre insaciable de electrones. Y el calor es la llave. Es lo que obliga a los átomos a vibrar, a bailar con tanta furia, que rompe su pegamento cuántico, sí, esa promesa electromagnética que mantiene unidos los enlaces. Y entonces aparece lo verdaderamente alucinante: los radicales, fragmentos inestables, nerviosos, rotos, que chocan, arrancan electrones y al hacerlo crean otros radicales. Y esos crean más y más y más. No es una llama, es una epidemia microscópica. Un incendio es una plaga de reacciones replicándose en el aire. Así que ahora entiende de verdad lo que haces cuando soplas una simple vela de cumpleaños. No estás empujando el fuego, estás saboteando su ciclo de vida. Tu soplido funciona como una refrigeración violenta. Apartas de golpe los gases ardiendo, inyectas aire frío, desordenas la mezcla y, sobre todo, robas temperatura en la zona crítica. Sin calor, los enlaces no se rompen. Sin enlaces rotos, no nacen radicales. Sin radicales, la reacción en cadena colapsa. Los electrones dejan de saltar. El evento cuántico se cancela. Y la luz simplemente desaparece. Acabas de usar tus pulmones para arrancarle al parásito su cuarta pata. Lo has obligado a morir de frío. Y lo has hecho en una fracción de segundo. Y entender esta vulnerabilidad nos lleva al mito más grande de todos, el error que comete probablemente el 90% de la población. Porque seguro que alguna vez has mirado al cielo y has pensado: vaya bola de fuego. No, error. El sol no es de fuego. El sol no está quemándose. Mucha gente te dirá que no puede haber fuego porque el espacio está vacío y no hay oxígeno. Pero eso es una verdad a medias, porque el sol sí contiene oxígeno en sus entrañas. El verdadero motivo es mucho más violento. El sol no arde porque allí no gobierna la química. A millones de grados de temperatura, la materia es plasma puro, aquí sí que es plasma. No hay moléculas estables esperando pacientemente a oxidarse. No existe ese teatro microscópico de combustible y oxidante del que hablábamos. Lo que ocurre en el Sol no es una reacción química como la de una cerilla. No, lo que hay es pura gravedad, aplastando muy fuertemente núcleos de hidrógeno con tanta fuerza que los fuerza a fusionarse para crear helio. Sí, crea helio. Y en ese proceso libera energía pura. No es una hoguera cósmica, es un inmenso reactor nuclear. Y con esto viene la ironía más espectacular del universo, porque si intentaras apagar el Sol tirándole un cubo de agua gigantesco, del tamaño de Júpiter, no lo apagarías, al contrario. El agua está hecha de hidrógeno y oxígeno, y al lanzarla, le estarías inyectando más masa y más combustible nuclear fresco a la estrella. La gravedad lo aplastaría todo aún más, y el Sol brillaría más fuerte, más masivo y más caliente. El agua apaga el fuego en la Tierra, sí, pero alimenta a las estrellas. Y aquí es donde tu cerebro, que es muy listo, busca la trampa. Porque seguro que estás pensando: a ver, Jota, si el Sol no está hecho de fuego, ¿por qué brilla y nos calienta exactamente igual que una fogata? Pues bien, la respuesta se oculta en una de las leyes más elegantes y feroces de este universo: la radiación de cuerpo negro. Esta regla dicta que en nuestra realidad el color y la luz que emite un objeto depende casi exclusivamente de su temperatura. Y es que al universo le da exactamente igual qué motor esté generando ese calor. Él solo sigue un código de colores universal. Piensa en la resistencia de una tostadora o en un bloque de hierro en la fragua de un herrero. No están en llamas. No hay una reacción química devorando madera, pero si les inyectas energía,
si los obligas a calentarse, empiezan a brillar con un rojo anaranjado hipnótico. ¿Pero por qué? Bueno, porque el calor es en esencia movimiento puro. Y aquí debemos cambiar el chip, porque olvida por un momento los pequeños y ordenados saltos de los electrones. La radiación de cuerpo negro es algo mucho más demoledor. Cuando calientas la materia a esos extremos, estás agitando un océano inmenso de partículas cargadas. Imagina un concierto de rock microscópico llevado al límite absoluto, donde cada átomo vibra con tal furia que no puede contenerse. Ese caos térmico, esa danza frenética de la materia protestando contra el calor, se traduce en luz. Es una ley inquebrantable. Si algo está lo suficientemente caliente, brillará. Da absolutamente igual si ese calor viene de una humilde reacción química rompiendo enlaces en una vela, o de la inmensa gravedad de una estrella, aplastando núcleos de hidrógeno en el vacío del espacio. El resultado visual es el mismo, una firma de energía, un grito universal de la materia, intentando liberar el exceso de vibración. Cuando miras la llama de tu cocina y luego miras al sol, estás contemplando la misma luz, el mismo destello de la física en acción, solo que el motor oculto que la genera en las sombras, es completamente distinto. Uno es el susurro de la química, el otro, el rugido del cosmos. Así que sí, el agua es la cuna de la vida, alimenta las estrellas, y aquí en nuestro pequeño planeta azul, es el verdugo oficial del fuego. O bueno, casi siempre lo apaga, porque hay situaciones cotidianas donde el agua es el peor enemigo que puedes lanzarle a las llamas. Prueba a visualizarlo. Estás en tu propia cocina, tienes una sartén y por un despiste, de repente el aceite está ardiendo a 300 grados. El pánico te invade. Tu cerebro de primate te grita agua. Coges un vaso y se lo echas por encima. Acabas de cometer un error letal. La física del cambio de fase es feroz. El agua líquida es más densa que el aceite. Así que no se queda en la superficie. Se hunde como una piedra hasta el fondo de la sartén. Pero al tocar ese metal a 300 grados, el agua hierve en una fracción de segundo. Y al pasar de líquido a gas, el agua expande su volumen 1700 veces de forma instantánea. Y esta expansión tan violenta actúa como una bomba bajo el aceite, lanzando todo ese combustible, ardiendo por toda tu cocina. El agua no ha apagado el fuego, lo ha convertido en un misil. Y aquí tu instinto de supervivencia le estará gritando a la pantalla: vale, JJ, me has explicado cómo hacer volar mi cocina por los aires, pero no me has dicho cómo apagarlo. ¿Me dejas morir? Pues tranquilo. ¿Qué debes hacer si te pasa hoy mismo? Pues fácil, ahogarlo. Coge la tapa de una olla o un trapo muy escurrido y colócalo suavemente desde un lado encima de la sartén. Porque esto no va de pelear a la fuerza, va de asfixiar. Al cortar el aire, rompes el tetraedro del fuego. Sí, lo rompes por completo. Sin el oxidante, la llama no puede sostener su reacción en cadena. Los radicales, de los que hablábamos antes, se quedan sin comida. La bestia deja de replicarse y colapsa. Nunca ataques a la fiera de frente con fuerza bruta. Quítale el aliento y verás cómo el animal muere sin espectáculo, en absoluto silencio. Pero irónicamente, esa misma física del agua hirviendo que puede destrozar tu cocina es exactamente el truco de magia cuántica que salva vidas en Hollywood. Porque cuando ves un doble de acción corriendo envuelto en llamas de pies a cabeza en una película, no hay efectos digitales. El fuego es real. La temperatura supera los 800 grados. Con todo, el humano debajo del traje no siente ni siquiera calor. Nada. ¿El secreto? Pues otra vez el agua. Porque antes de prenderle fuego, cubren al actor con un gel transparente especial. Este gel es, básicamente, agua atrapada en polímeros. Cuando el fuego ruge a su alrededor, toda su energía térmica se gasta en una sola tarea: intentar hervir esa agua. Y existe una ley termodinámica llamada calor latente de vaporización, que gracias a ella, el agua es capaz de absorber cantidades exageradas de energía antes de convertirse en vapor. Y esto lo verás mejor en mi vídeo sobre la ciencia del agua. Te va a encantar. Pues bien, en esa situación, el actor no está metido en un horno. Está dentro de una armadura invisible de agua hirviendo. El fuego gasta toda su furia cósmica, luchando desesperadamente contra el agua, mientras el frágil humano camina ileso, abriéndose paso a través del infierno. Curioso, ¿verdad? Y bueno, ya que estamos explorando la guerra eterna entre los elementos, permíteme destrozar el último refugio de tu sentido común. Porque también desde niños nos enseñan que el agua es el veredicto final.
el juez que pone fin a cualquier disputa térmica, porque creemos que el fondo de un océano o el azul de una piscina es el único lugar verdaderamente seguro, un santuario donde la física prohíbe el caos de las llamas. No puede haber fuego debajo del agua, ¿o no es así? Pues bien, el universo no siempre obedece a nuestra lógica humana, conoce al magnesio, porque si enciendes una bengala de magnesio y la arrojas a la profundidad de un lago, no verás el final de la historia, verás el nacimiento de un sol ahogándose. Bajo el agua, el magnesio sigue ardiendo con una luz blanca, pura y cegadora, envuelto en una torrente de burbujas que parecen gritos de vapor. Y es que alcanza temperaturas de más de 3000 grados en un entorno que debería haberlo aniquilado al instante. Y aquí es donde la química se vuelve siniestra, porque tu instinto te diría, tírale más agua, ahógalo de una vez. Pero al hacer eso, estás cometiendo un error de escala cósmica. Y es que la madera o el carbón son combatientes débiles que se rinden ante el abrazo del agua. No tienen la energía necesaria para defenderse. Pero el magnesio es un titán reactivo, un elemento con un hambre de oxígeno tan y tan feroz que es capaz de hacer lo imposible, porque en lugar de apagarse, el magnesio utiliza su calor brutal para realizar un asalto molecular. Agarra las moléculas de agua, H2O, y literalmente las despedaza a martillazos térmicos. Sí, a martillazos, porque le arranca violentamente el átomo de oxígeno al agua para poder seguir alimentando su propio incendio. Y al hacerlo, deja libre al hidrógeno. Piénsalo bien, el hidrógeno es uno de los combustibles más explosivos del universo. Al intentar apagar el fuego con agua, acabas de convertir al supuesto extintor en una fuente de gasolina invisible. Has pirateado la molécula de la vida para alimentar a la muerte. No estás ante un fuego que huye del agua. Estás ante un depredador químico que la desmiembra, se come sus entrañas y usa los restos para brillar con más furia. Es la humillación definitiva de la materia sobre nuestro falso concepto de seguridad. Pero no te relajes todavía. Volvamos de nuevo a tu cocina, porque esta esconde peligros mucho más sutiles que una sartén con aceite ardiendo. La verdadera amenaza silenciosa y letal está durmiendo en tu despensa. Porque si te pregunto, ¿qué es más peligroso? ¿Una bombona de butano o un inofensivo paquete de harina para hacer bizcochos? Seguramente te reirías de mí. Pero los panaderos industriales, no se ríen en absoluto. El fuego, por encima de todo, ama la superficie de contacto. Si intentas quemar un tronco macizo, la química tarda horas en devorarlo. Si lo astillas, tarda minutos. Pero, ¿qué ocurre si conviertes ese combustible en polvo microscópico y queda flotando en el aire? Porque cada minúscula partícula queda envuelta, abrazada individualmente por oxígeno puro. Es una trampa mortal que casi nadie toma en serio. Cuando una nube de este polvo combustible se encuentra con una simple chispa, no arde lentamente, se inflama toda a la vez, en una fracción de segundo. El aire se expande con una violencia impresionante, creando una onda de choque capaz de reventar ventanas y derribar muros. Mucha gente en internet llama a esto explosión termobárica. Es un error. El término riguroso es explosión de polvo. Una combustión ultra rápida de partículas en suspensión. Y sí, es cierto que es prima hermana del principio físico que usan las armas militares destructivas, las bombas Friuler, pero este nombre da mucho más miedo. Precisamente porque es real, es cotidiano y es la pesadilla histórica que ha destruido silos, molinos y fábricas enteras. Una de las fuerzas de destrucción más devastadora de la física termodinámica no siempre está encerrada en un laboratorio de armamento. A veces está escondida en el armario de tu cocina, disfrazada de un simple ingrediente para hacer tortitas el domingo. Y por el respeto que le debemos a la química, te pido que ni se te ocurra ponerlo a prueba. Pero bueno, dejemos las catástrofes domésticas y miremos hacia arriba, al cosmos, porque aquí es donde la ciencia te da un golpe de humildad. Hasta donde hemos observado, la Tierra es el único lugar del universo observable donde vemos fuego como el nuestro. Combustión sostenida en una atmósfera rica en oxidante. Y sí, sé lo que estás pensando. Miras al cielo y ves miles y miles de millones de puntos brillantes y asumes que el universo es una gran hoguera. Error. Como ya hemos visto, las estrellas son reactores nucleares de plasma, no fuego. Los volcanes en otros planetas son ríos de roca fundida, no fuego. Incluso Titán, la luna de Saturno, en un mundo con lagos de metano líquido, que es tal cual, una gasolinera del tamaño de un planeta. Pero si pudieras viajar allí
y encender un mechero, no pasaría nada. Titán está lleno de combustible, pero no tiene oxígeno. Es un desierto de gasolina, esperando una chispa que nunca podrá arder. Y es que el fuego no es una propiedad de la materia, es una propiedad de la biología. El oxígeno gaseoso, el O2, es un error químico. El oxígeno es tan reactivo y ambicioso que odia estar solo. Siempre quiere pegarse a algo, oxidar metales o unirse a las rocas. Si mañana desapareciera la vida en la Tierra, el oxígeno se combinaría con los minerales y se esfumaría de la atmósfera en un suspiro geológico. Sin vida, la atmósfera se volvería inerte y el fuego moriría para siempre. Por eso, los científicos dicen que el fuego es una biofirma. Pero todo esto te lo explicaré en la segunda parte sobre la ciencia del fuego. Una parte más especializada en la biología del fuego. Te va a encantar. Así que suscríbete para que YouTube te avise de que he lanzado este vídeo. Lo lanzo en días. Y bueno, seguro que tu cerebro está buscando la excepción a la regla. Está pensando, un momento, Jota, ¿y los inmensos volcanes de la Tierra primitiva, miles de millones de años antes de que hubiera plantas? Pues aquello no era fuego. La lava es una roca fundida brillando por puro calor extremo. Es termodinámica, pero no hay combustión. Si un meteorito cae y cruza el cielo, brilla por fricción térmica, no por fuego. Antes de que la biología llenara el cielo de oxígeno, la Tierra era un horno gigantesco, sí, un horno, pero un horno sin una sola llama. Pero espera, frena en seco. El científico que llevas dentro acaba de despertar y está gritando preguntas que exigen rigor. Has venido a Ciencias de la Ciencia y no te vas a conformar con medias verdades. Vamos a invocar al abogado del diablo. Un tiempo de cara a cara para resolver tus dudas más técnicas. ¡Vamos allá! Quizás pienses que el fuego no pesa porque no puedes guardarlo en una caja. Pero la realidad es que es un maestro de la flotabilidad. El aire caliente dentro de la llama es tan poco denso comparado con el salón de tu casa que si pusieras el fuego sobre una báscula mágica marcaría menos que el aire vacío. Sí, el fuego no sube porque quiere, sube porque la atmósfera lo escupe hacia arriba. Y aunque lo vemos naranja, el fuego es un artista camaleónico que cambia de color según su dieta. Nos da ese tono cálido por el carbono, pero basta con darle un poco de cobre para que se vuelva verde esmeralda, o estroncio para que brille con un rojo pasión. Incluso también podrías preguntarte, ¿por qué el fuego es tan ruidoso en una hoguera, pero tan silencioso en una vela? Porque el fuego chisporrotea y estalla. Pues no es la madera quejándose, es agua secuestrada. Cuando los troncos tienen humedad o savia en su interior, el calor la convierte en vapor de forma tan violenta que la presión hace estallar las fibras de la madera desde dentro. Cada chasquido que oyes es una microexplosión de vapor rompiendo su cárcel de celulosa. Es la física de fluidos, tocando la percusión en tu chimenea. Eso sí, pero ni todo el combustible del mundo serviría de nada en la Luna. Un lugar condenado al apagón eterno, donde podrías intentar encender un mechero 1.000.000 de veces y solo verías saltar chispas estériles en un vacío que prohíbe la existencia de la llama. Y si te vuelves a fijar en tu vela, verás que la llama nunca llega a tocar la mecha. Sí, hay un espacio vacío, una zona oscura y misteriosa entre el hilo y el fuego. Es la zona de gasificación, un túnel de vapor de cera invisible que aún no ha encontrado el oxígeno para arder. El fuego es un comensal tan educado que ni siquiera roza el plato donde le sirven la cena. En ese baile, el fuego se vuelve incluso eléctrico, convirtiéndose en un puente de electrones libres, capaz de dejar que la electricidad lo atraviese, como si fuera un cable hecho de luz. E incluso el humo que desprende es su parte médico, porque si es negro, estás viendo el hollín de una combustión ineficiente que ha fracasado en su misión. Pero si es blanco, solo es vapor de agua y ceniza despidiéndose. Y no te preocupes por explotar de repente. La combustión humana espontánea no es más que un mito macabro, donde la ropa actúa como una mecha y el cuerpo como el combustible de una vela humana. Pura física, sin rastro de magia. Y si te preguntas por qué tu soplido mata una vela pero resucita una barbacoa, es una simple cuestión de escala. En la vela eres un huracán de hielo que roba el calor de golpe, pero en la barbacoa eres un buffet libre de oxígeno para una bestia que ya es demasiado grande para enfriarse. Pero, a pesar de todo su poder, recuerda que el fuego es apenas un cubito de hielo en el cosmos. Mientras tu vela agoniza a 1400 grados, en el gran colisionador de hadrones hemos fabricado un infierno de 5 billones de grados, una temperatura tan absurda que hace que el Sol parezca
una brisa fresca y el fuego de tu cocina. Un simple recuerdo del invierno. Vale, cerebros reiniciados, dudas técnicas calcinadas. Ya no puedes volver a mirar una simple cerilla de la misma forma. Por cierto, te dejo aquí un vídeo también de mi canal Historias de la Historia, que es la historia de la cerilla. Te va a encantar. Pero cuidado, porque esto solo ha sido la física. En el próximo vídeo vamos a entrar en el terreno de la biología. En el vídeo de la ciencia del fuego, volumen 2, la guerra química y los pactos con el diablo que han hecho algunas especies, vais a flipar, sí, porque algunas especies dominan también el fuego. Así que suscríbete ahora mismo y activa la campanita si no quieres que tu curiosidad se enfríe antes de que llegue la segunda parte. Además, todo esto son piezas de un puzzle mucho más grande. Una serie que he creado llamada La realidad invisible, la ciencia oculta de todo. Allí verás, aparte de la ciencia del agua, la ciencia de la gravedad, del tacto, del hierro, del oro. Vamos, vas a flipar. Y te recomiendo la ciencia del oxígeno, porque hemos hablado mucho del oxígeno. Incluso te hablo del taco Fisher. Te recomiendo que sigas esa lista de reproducción. Y bueno, ahora baja a la zona de ignición de los comentarios y suelta tu chispa. Después de saber que el fuego no es materia, ¿qué otro objeto o fenómeno normal de tu casa quieres que incendiemos con ciencia en el próximo episodio? Os leo abajo. Y por favor, alimenta la llama pulsando el botón del hype para que el algoritmo nos lleve a otras mentes ardientes de conocimiento. Suscríbete y activa la campanita si no quieres que tu curiosidad se enfríe hasta apagarse. Y si entre vídeo y vídeo os entra la curiosidad, podéis entrar en el fuego de mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí encontraréis píldoras de conocimiento destilado que no se evaporan ni se queman. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.